una pregunta final, claro, por favor. por favor. ¿Qué rol juega el Estado para hacer estos currículos? ¿Por qué? Países, sobre todo asiáticos, me parece Corea en particular, el Estado ha tenido un rol muy fuerte en el tema empresarial para dirigir a los empresarios, que se llaman los Kobayashi, Kobean, que son esos, los Hyundai, los Kia, nacen de ahí, ¿no? En cierta forma. Y también en educación, o sea, orientan a que, según el objetivo como país, ellos tienen siempre a largo plazo, dónde debo orientar más mi educación para llegar a ese escenario deseado en función a profesiones. Porque tenemos en el país, pues tenemos profesiones que un montón de algunas cuantas y casi nada lo que se necesita, o muy poco lo que realmente se necesita. Y bueno, las universidades lanzan cada uno su propuesta, unas buenas, otras malas, otras regulares, pero el Estado, ¿en qué medida, no es la ley completa de su medio, pero en qué medida podría intervenir para fomentar un camino? Gracias por su pregunta. El Estado se constituye no en un ente fiscalizador, claro, sino en un ente regulador, y por tanto deja abierta la libertad que tienen las instituciones que se gestan de nivel superior, pero afianzadas en presupuestos que plantea la SUNEDU y la ley universitaria, que está por encima de todos ellos, ¿no? Entonces, hablamos de un presupuesto inicial que tiene que ver con el campo de la investigación, y entonces debe promoverse al interior de cada una de las facultades y las especialidades la investigación como elemento indispensable. Pero no es el único, y nos habla entonces de otro elemento que tiene que ver con proyección social, que no es lo mismo que responsabilidad social, ¿sí? Que es el nuevo escenario sobre el cual se viene gestando. Usted seguramente ha tenido oportunidad de revisar la ISO 26001, responsabilidad social. ISO 26001, que justamente incorpora y capitaliza el término de responsabilidad social para que se constituya en un eje de acción y de intervención en las entidades universitarias. No la responsabilidad social entendida como lo prevé la ley en responsabilidad social para las entidades o las instituciones privadas que comprometen la salubridad de las personas. Vale decir, no desde el lado de la dádiva, no desde el lado del regalo, sino como un tema de compromiso. Entonces, responsabilidad social, porque necesito que mi estudiante se incorpore en el escenario local, que traslade su información. Entonces, me formo para ser abogado, desarrollo campañas de asesoramiento jurídico gratuito. ¿Eso es proyección o responsabilidad social? Proyección. Y entonces involucro a los distintos ejes de intervención sobre los cuales vengo señalando hasta el momento, que no son únicos, pues. Entonces, esta campaña de asesoramiento jurídico gratuito podría ser exclusiva de proyección social, pero también atraviesa la línea de la responsabilidad social, porque ¿qué nos dice la ISO 26001? El Estado y las instituciones que se vean comprometidas con procesos de formación necesitan hacer este traslado de información, compartir, generar este compromiso con las comunidades menos favorecidas, con las comunidades más vulnerables. Y empiezo entonces a generar mi propio esquema a partir de ello. Investigación, proyección, responsabilidad social. ¿Qué otro elemento más considera que está presente? Porque sí está planteado como tal. ¿Qué falta? Aparentemente ya está todo, ¿verdad? Y entonces se enarbola un nuevo presupuesto que forma parte principalmente en este momento de los establecimientos privados, del mejoramiento y formación continua, con distintos otros rotulados, claro está, pero enfocados hacia ello. Entonces, el esquema que vengo planteando debe necesariamente responder a estos elementos principalmente.
Cada especialidad se encargará de cogerlo, pero al mismo tiempo direccionar su campo de aplicación. Entonces, yo necesito formar un especialista en cualquiera de las especialidades que usted considere y empezaré en mi malla curricular a hablar. En el primer año necesito fomentar a un promotor con el rol de la promoción. Hacia el siguiente probablemente sea con el rol de gestor y la gestión se incorporará como un elemento indispensable. Diré entonces que la gerencia se constituirá en otro elemento, que no es lo mismo, ¿verdad? Para quienes son administradores y esto está totalmente diferenciado. Sí. Que entonces el promotor, el gestor, el gerente y otro tipo de denominaciones que podrían irse levantando hacia el camino, esas tres son las que principalmente se van enarbolando, son las que vamos a encontrar frente a los perfiles que necesito encontrar para cada semestre o para cada año académico. Entonces digo, este conjunto de asignaturas debe estar direccionando a generar capacidades de promotor en ese estudiante universitario. Hacia el siguiente, de gestor. Hacia el siguiente, de este otro, y así sucesivamente. Este no es el orden en el que están presentadas, ¿verdad? Pero las menciono para que de pronto se pueda tener una idea gráfica de hacia dónde se quiere llegar. Usted que plantea la gestación de una nueva entidad universitaria, ¿qué quiere encontrar en sus estudiantes? ¿Qué quiere encontrar como respuesta hacia la comunidad? ¿Son investigadores? ¿Solamente personas que estén afianzadas a responsabilidad social? ¿Le interesa que se vaya acompañando de la mixtura de toda esta formación e información? ¿Qué esperamos encontrar? La ley marco nos señala que estos son los presupuestos iniciales, pero usted va adecuándolos en la medida que responda ¿a qué? Al diagnóstico. ¿Qué encontró en esa realidad en la cual va a imperar? ¿Por qué se gestaron y se han multiplicado las filiales de esta universidad que en este momento arroja, voy a pedir que me ayuden con el USB, arroja al año más de 10.000 profesionales? Hablo de la Universidad César Vallejo. Hacia el año 2013 y 2012 la cantidad estaba hacia la mitad, 4.000 y algo más en el 2014 y algo menos de 2.000 en el año 2003. ¿Qué pasó? ¿Ese crecimiento fue solo publicidad? No, probablemente no haya sido solamente eso. Que haya sido un ingrediente que acompañe, estoy segura, pero debe haber sumado los perfiles ocupacionales y los perfiles que deben estar presentes en las mallas curriculares que ofrece cada establecimiento universitario. Tendríamos que encontrar cuáles son los fundamentos que acompañan este crecimiento vertiginoso. ¿Cuáles son las 5 principales universidades que arrojan la mayor cantidad de graduados y titulados universitarios? ¿Cuáles creen? La primera, la Universidad Alas Peruanas. La segunda, la Universidad Garcilaso de la Vega. La tercera, la Universidad César Vallejo. La cuarta, me parece que es la Universidad Los Ángeles de Chimbote, y hay una quinta que ya la memoria me está traicionando. Pero son las que arrojan por encima de los 2.900 graduados al año. Y la principal, que es la que arroja por encima de los 10.000 soles, perdón, 10.000 estudiantes con este crecimiento vertiginoso que ha tenido en los últimos años. Algo está pasando. ¿Qué es? ¿La propuesta curricular lo que termina trayendo al estudiante o es otra propuesta la que termina capturando el interés? ¿Usted por qué postuló a la universidad donde estudió y no a otra? La respuesta no podría ser porque ya me cansé de tentar, ¿no? A varias, no. Fue y decidí estudiar en esta porque esta reúne ciertos requisitos que yo esperaba capitalizar, porque esta me ofrecía y tenía una mejor malla curricular. ¿Cuántos de nosotros fue lo primero que vio la malla curricular como principal elemento antes de postular? Hoy día deberíamos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las personas cercanas ver qué te ofrece, qué malla curricular tiene, cuáles son los objetivos que persigue, cuál es la estabilidad normativa que tiene la universidad
y si tiene el reconocimiento legal para poder funcionar. Yo miraba con mucho asombro hace 2 años, en el 2013, cuando salí a través de los medios de comunicación, cuando hubo el boom de esta oferta gastronómica y se gestaron más de un instituto de educación superior, y encontramos a uno en donde ya habían los estudiantes llegado hacia el 6º semestre o al 3er año de estudios, y se dieron con la ingrata sorpresa que el instituto no estaba reconocido para otorgar una certificación. 6 semestres y miles de soles invertidos para no tener ningún reconocimiento. Usted se está preguntando dónde está llevando un curso de especialización, dónde está siguiendo un pregrado o un posgrado, si tiene la certificación, si está reconocida, para que usted al final de toda su inversión y su tiempo tenga esa certificación que requiere. Probablemente eso sea lo último que busquemos como información. Probablemente. ¿Sí? Probablemente. Pero son realidades que están sucediendo, o sea, estos no son cuentos ni inventos, esto ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que podría ir sucediendo en el camino? Usted no podría aprovecharse de la oferta o de la gran demanda de estudiantes por determinada especialidad. Hoy día fue el boom de la gastronomía, hacia el siguiente año algo más nos deparará y podrían irse gestando nuevas instituciones, no universitarias o universitarias. ¿Cuál es la seriedad y el compromiso que usted le está inyectando para poder hacer realidad y hacer frente a esta oferta que viene comprometiendo? Entonces, esa necesariamente debe ser una de las principales preguntas a las que está obligado a preverlas. ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que descansa la teoría curricular? Aquí sí hay 5 elementos importantes que usted necesita conocer, ya los hemos ido revisando en el transcurso de nuestra exposición, pero habría que cimentarlos para que puedan quedar gráficamente seleccionados, ¿no? El primero tiene que ver con el planteamiento curricular y el probable supuesto ideológico sobre el que descanse este planteamiento inicial. Entonces, la propuesta curricular, si tiene, recuerdan los factores que permiten su constitución, recuerdan la plantilla anterior que revisábamos hace un momento, ¿cuáles eran? El diagnóstico, ¿qué más? El diseño, el análisis, todos esos elementos deberían formar parte de esto que llamamos el planteamiento curricular, o podríamos ir prescindiendo, o más bien podríamos ir agregando nuevos elementos al mismo. ¿Cómo estamos dirigiendo nuestra mirada para poder entender esta prescripción que hasta el momento venimos señalando? El currículo no es una construcción a ciegas. El diseño curricular no es una construcción que nos va a caer como un conjunto corto copio pego o como un conjunto indiscriminado de información. Necesita el soporte que decíamos del basamento legal y de la realidad sobre la cual nos asentamos, pero necesita estar consolidado sobre la base de una estructura que permita ir planteando. Estas son asignaturas iniciales y luego estas deben irse gestando sobre la base de otras que necesitarán del apoyo de las mismas. ¿Por qué usted en su malla curricular encontró los denominados cursos prerequisitos? ¿Y a quiénes estamos llamando cursos prerequisitos? ¿A qué tipo de asignaturas le fue otorgada esta denominación? No había cursos prerequisitos. No, sí, a los que sirven como base para llevar el siguiente curso. Claro que sí, ¿no? Y a los que era necesariamente ineludible aprobarlos para poder empezar a gestar la matrícula del siguiente ciclo en relación a uno que necesariamente tiene el soporte inicial. Entonces, ¿en qué momento usted empieza a hacer ese traslado de información? Yo hoy día quiero conocer la realidad sociopolítica de nuestro país. ¿Qué curso o asignatura necesariamente debería tener como referente previo o como curso prerequisito? Repito, usted en este momento ha planteado una asignatura que le parece que es el mejor título que podría acercarse a conocer realidad sociopolítica en nuestro país.
Usted puede ingresar de frente al desarrollo de esa asignatura sin un curso previo que lo ayude a introducirse. Una idea sería que primero estudie historia, ¿no? O realidad nacional, Bueno, que es uno de los cursos que sí se dictan en los establecimientos universitarios. Entonces, el planteamiento del currículo y la probabilidad de la inyección del soporte ideológico sí ayudan a que usted tuviera una mejor construcción. Pero pregunto, ¿el planteamiento curricular necesita necesariamente de un planeamiento ideológico para que este pueda ser válido? ¿Qué dice? ¿A qué te refieres con planteamiento ideológico? Ah, perfecto. En este momento nos movemos en función a un planteamiento teórico, ¿sí? Cuando yo hablaba hace unos instantes de lo que era teoría del desarrollo humano, entonces empiezo a plantear que todo mi esquema de desarrollo y mi propuesta está enfocada en atender necesidades y capacidades del ser humano, del individuo como tal. Entonces, si este es mi esquema de desarrollo, necesitaría plantear un plan curricular que se ajuste a este soporte teórico ideológico. Sí, necesito. Sí. Entonces, necesito saber en qué condición y cuál es el supuesto primordial. ¿Qué necesito encontrar? Por eso es que hace un momento yo les decía, crecimiento y desarrollo no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo usted, qué variables de crecimiento usted conoce para que podamos ver y decir efectivamente nuestro país sí está pues inyectado en la órbita del crecimiento y estos son los indicadores que me ayudan a conocerlo? ¿Cuáles son? El crecimiento, sí. Por ejemplo, Perú crece, pero no está desarrollando. Primera idea. ¿Dónde encontramos? ¿Existe algún texto, algún informe donde podamos encontrar cómo se va midiendo el desarrollo? Bueno, o sea, lo que pasa es que el crecimiento está más relacionado con temas más económicos, pero el desarrollo está más relacionado con temas más sociales. Por ejemplo, crecimiento, ya hemos producido tanto de PBI, pero por ejemplo, hay un ejemplo. Por ejemplo, el gobierno anterior dice, hemos crecido 10%, el señor sale y dice 10% y yo lo mantuve así. En realidad ese crecimiento en buena parte por temas variables exógenos. El país no desarrolló porque hemos decrecido en una serie de factores sociales, en muchos, no todos, pero en muchos. Entonces no nos hemos desarrollado. El Banco Interamericano de Desarrollo publica anualmente el Informe de Desarrollo Humano Mundial, así se llama, Informe de Desarrollo Humano Mundial. Nuestro país, hacia fines de los 90 y hacia la actualidad, se ha mantenido en el Índice de Desarrollo Humano Medio, y no ha salido. Países que se encuentran en el Índice de Desarrollo Humano Alto, Suecia. Países que se encuentran en el Desarrollo Humano Bajo, Somalia, y principalmente los países africanos. Y el desarrollo, que es el que plantea el BID a través del índice que es el Instituto de Desarrollo Social, plantea 3 variables para poder conocer cómo nos encontramos o cómo medimos el desarrollo en un país. Y las 3 variables están apostadas sobre educación, sobre salud y también en el plano económico. En educación, a través de un indicador. PISA. Mira que no está próximo, pero que tiene que ver con la tasa de alfabetización. Un país va desarrollándose en la medida que la tasa de alfabetización vaya disminuyendo. Un indicador en educación. En salud, mortalidad, cerquita, ¿no? Esperanza de vida en nacer. Cuanto más incremente la esperanza de vida en nacer, significa que el Estado se preocupó por plantear políticas de gobierno que ayuden a reducir los índices de mortalidad. En la primera infancia, en adulto mayor, en gestante, grupos vulnerables. Pero también existe un indicador económico que tiene que ver con el PBI. Y entonces, aquí el índice
El BID sí nos dice que es posible medir el desarrollo del país en la medida que el Estado no se desligue de dos ingredientes fundamentales, educación y salud, con los refrendos de los indicadores que acabamos de mencionar, pero también acompañado de esta variable de economía que tiene que ver necesariamente con el PBI. Para que nos quede claro a todos, el PBI lo obtenemos con... ¿Qué representa el PBI? Lo que hemos producido en el país en un periodo Lo que hemos determinado. producido en el país. ¿Solo así? No, dividido entre algo. ¿Entre qué? Entre todas las personas. Entre todos los habitantes que residen. Ahí per cápita. Así es, ¿no? Entonces, hacia eso. Entonces, sí es posible generar indicadores que a mí me ayuden a diferenciar desarrollo. Entonces, no es lo mismo que la sierra rural de Ayacucho existan personas que solo viven hasta los 54 años y en Lima hasta los 74. ¿Cómo ayudo a disminuir esas disparidades? Necesito generar políticas. Las políticas públicas, políticas sociales me ayudarán a encaminar y alcanzar esto tan grande que yo llamo desarrollo. Hacia eso, entonces, es lo que empezamos a contextualizar cuando decimos el plan curricular debería haberse comprometido con un enfoque de desarrollo, porque al mismo tiempo permitirá no solamente cumplir un objetivo institucional del fundador, del motivador, el gestor de este centro, sino que también estará enfocado a ver cómo agrego, cómo afianzo el espacio, la realidad en la cual me encuentro involucrado. ¿Qué espero encontrar? ¿Qué espero alcanzar? ¿Cómo miro mi realidad? Recuerden que un elemento, un factor, un componente era el diagnóstico. Y el diagnóstico parte de considerar este primer esbozo, este primer planteamiento teórico que acabamos de señalar. ¿Cuál es el siguiente fundamento de la teoría curricular? La práctica profesional, ¿no? ¿Cómo estamos gestando la determinación de las llamadas prácticas preprofesionales? ¿Cómo estamos regulando en el marco normativo el sustento y la protección de la práctica preprofesional? Y la práctica profesional. Existe en nuestro país la ley que regula las prácticas profesionales y también las preprofesionales y establece tiempos estructurales para la celebración de cada uno de ellos. ¿Qué sucede cuando éste excede? La práctica profesional no puede ser mayor a un año. La práctica preprofesional no puede ser mayor a esta en el mismo establecimiento. En el mismo establecimiento. ¿Qué hacemos? ¿Está dada? ¿Ya está resuelto el problema con este planteamiento o necesitaríamos plantear algo más? Allí podríamos remitirnos a la denominada y famosa derogación de la ley Tulpín, ¿no? La práctica profesional no es algo que solamente se vea regulado desde el ámbito universitario, desde el campus universitario, desde la autoridad universitaria. Este necesita el acompañamiento de un ente regulador que se llama Estado, gobierno, que es el que va a prever la norma que ayude a capitalizar y a dar tutela a este ejercicio. Entonces, ¿qué tan importante es la práctica profesional y desde cuándo debe ejecutarse la práctica profesional? ¿Por qué las instituciones universitarias no ejecutan la celebración de convenios con entidades públicas y privadas y todavía dejan al libre albedrío el desarrollo de la práctica profesional en el estudiante? ¿Cuántos de ustedes desarrollan práctica profesional o preprofesional regulada, tutelada, protegida y dirigida desde su establecimiento universitario? Hemos sido excelentes buscadores de centros para hacer práctica. Y en alguno de ellos debemos habernos quedado. Robando, y si no, robando por ahí gente de algo. sí, ad honorem, con inversión de por medio, que seguramente hemos venido ejecutando, sin ningún tipo de subvención por alimentación ni nada, sin ningún tipo de seguro. ¿Se imaginan qué habría sucedido si por obra del destino hubiéramos sido víctimas de algún accidente de trabajo o un accidente común que hubiera devenido en una incapacidad permanente y total? ¿Quién amparaba? ¿Quién ampara hoy día eso? No está regulado, no está amparado. Yo les comento a título personal, a mí me tocó ejecutar la defensa hace casi 4 o 5 años de una estudiante universitaria de la Facultad de Farmacia que estaba ejecutando su internado en un laboratorio farmacéutico.
ella no se percató al ingresar a un ambiente que había empezado a haber desprendimiento del gas de una de las máquinas y cometió la torpeza de encender el interruptor. 70% del cuerpo quemado. La institución, el laboratorio, inmediatamente inmovilizó el ambiente, lo limpió, etc. Y la trasladaron al hospital FAP, en donde 10 días después falleció. Luego de varias amputaciones progresivas y por el avanzado grado de exposición al que se había encontrado. El laboratorio pretendía desprenderse de toda responsabilidad. No había convenio de práctica. Para mala suerte, la celebración de este marco de prácticas profesionales todavía se había quedado entrampado en la oficina del entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Pedro Cotillo, que hoy es rector de San Marcos, y por una suerte del destino no había quedado refrendada la firma y el documento no pudo llegar al centro de prácticas. No había ningún convenio, ningún acuerdo, ningún tipo de protección para el estudiante. Y la institución, el laboratorio, limpió el ambiente, no hubo ninguna inspección policial ni nada. En consecuencia, inclusive determinaron que no ese era el espacio en donde había ocurrido el siniestro, si no hubiera sido en cualquier otro. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde están las autoridades que se encargaban o estaban llamadas a encargarse de regular o establecer mecanismos que permitieran dar protección? Estamos hablando de un estudiante que todavía depende de un estamento, de un establecimiento universitario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Procedimiento terrible que felizmente concluyó con la indemnización a la que tuvo obligación de ejecutar el laboratorio a favor de los deudos. Pero la recuperación de la vida, la salud de esa persona, estudiante último año, internado, lista para ingresar al mercado laboral, que se quedó trunca por una suerte de desprotección. Entonces, sus derechos y los derechos de sus estudiantes deben estar refrendados. Más allá de un propósito altruista, benefactor, por generar un tipo de aseguramiento que revise ese carácter, deberíamos establecer los mecanismos permanentes que obliguen a las entidades en las cuales su estudiante va a desarrollar una práctica a que se encuentren protegidos. Pero si nosotros nos hemos encargado de derogar una norma que ya le otorgaba protección, necesitamos ir gestando otra, pues, en reemplazo, para que pueda otorgarle seguridad y protección a la persona. Pero míralo desde otro punto de vista, pues, ¿a qué empresa le va a convenir lo primero? Ah, claro que sí, pero el Estado en su rol protector y regulador y el amparo de lo que es la Constitución Política del Perú, ¿cuál es el fin supremo de la sociedad y del Estado? La persona. Y el Estado está en la obligación de generar los mecanismos que ayuden a su conservación y a su tutela. Pero si el Estado no ejerce ese papel, usted es el rector de una nueva universidad y tiene responsabilidad sobre los estudiantes que están al interior de su claustro universitario. ¿Usted qué dice? que trabajen y el trabajo se lo va a valer como práctica si es que está dentro del ámbito de su carrera. ¿Ya? Una propuesta. Está protegido. Sí. Como trabajador está protegido. Como trabajador, sí. Al amparo de cualquiera de los mecanismos normativos que hemos visto hasta el momento, sí. Pero ¿qué sucede? Como sucede en la realidad, en la que es absorbido, yo necesito un practicante, pero no estoy en condiciones de poder entregarte nada. Pero tú necesitas el certificado de prácticas, yo te lo puedo dar, pero no te puedo ofrecer nada más. Hay un desbalance de poderes ahí. Así es. No, eso no puede ser. Hay un desbalance y por tanto se debe buscar la tutela y la protección a los menos favorecidos o a los más desprotegidos, que en este caso vendrían a ser los trabajadores, los estudiantes que ingresan, brindan servicio, brindan mano de obra y que no tienen ningún tipo de protección. Pero la universidad puede tomar mecanismos, puede ahí pues, claro, ahí basado está en la misma ley. Así es. Entonces ahí hay una responsabilidad que se está evadiendo. Que se está evadiendo
porque en ese momento no podríamos ir buscando quiénes son los responsables ahora. Señores, los procesos son largos. En el camino, quienes entablaron los procesos terminan desistiendo por lo costoso que significa pagar al abogado, por las tasas judiciales que hay que ir abonando y porque el tiempo se convierte en el peor enemigo. Procesos archivados, procesos entrampados, los papás, la familia, los deudos se cansaron de todo esto. ¿Y qué es lo que en este caso hubiera surgido si es que este estudiante, para terminar con el ejemplo, si hubiera tenido como derecho, si hubiera sido tutelada? Existe lo que existe en la norma para los trabajos de régimen laboral de la actividad privada, que es el seguro vida ley. ¿Sí? 16 remuneraciones en caso de muerte natural, 32 remuneraciones en caso de muerte accidental, 32 remuneraciones por incapacidad permanente y total. Sé que el dinero no va a restituir la vida, pero no va a dejar al desamparo a quienes conviven con o conviven. Entonces aquí no le estamos diciendo, empresa, organización, por favor ayúdame. Le estamos diciendo, cumple con lo que debes hacer. En algún momento hubo un marco legal en donde las empresas estaban obligadas a, cuando recibían un estudiante para prácticas preprofesionales, no podía asegurarlo, la empresa no podía asegurar a este practicante. Entonces lo que hacía la empresa, y estaba dentro de lo legal, la ley inclusive lo obligaba a comprarle un seguro particular, aun cuando no le pagaba seguramente un salario, aun cuando solamente le daba para sus pasajes y para la comida, estaba obligada la empresa a pagarle algo, me acuerdo de eso, 7, 9, existe un 8, 9, dispositivo que es el seguro complementario de trabajo de riesgo, que aún cuando su organización no le preste ningún tipo de seguro y usted va a realizar labores de alto riesgo en una sede distinta, pero que va por encargo de su empleador, sí necesita contratarlo, por el tiempo en el que ésta se vea necesitada en la prestación del trabajo del servicio, pero sí tiene la obligatoriedad. Lo que hay en este momento es una suerte de más apegado a la informalidad, menor responsabilidad de empleadores, ¿no? Mayor apego a la formalidad, mayor grado, mayor nivel de responsabilidad que tiene el empleador para con las personas con las cuales convoca. Esto es un beneficio extraordinario, está regulado en el decreto legislativo 688 y las modificatorias, pero no es el único. Y como derecho también están los otros, el SSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y el tercero, que es el que se ejecuta con las aportaciones que hace el empleador de nosotros, que es salud, y que se desdice de esto, desdice por favor, entre comillas, cuando el labor es de alto riesgo y la prestación de salud debe ser realizada por una EPS. Entonces son los beneficios a los que tiene derecho el trabajador por su condición de trabajador. Estos derechos no los tiene adquiridos el estudiante con el que se celebra un convenio, si es que el objeto y el tratamiento del convenio no lo establecen de esa manera. Entonces le estamos entregando la vida y la integridad de nuestros estudiantes universitarios a merced de la buena disposición, del carácter altruista o generoso que podría tener el empleador frente a un acontecimiento adverso. Sobre el cual no tenemos control. Sobre el cual no tenemos control, pero sobre el cual sí podemos exigir que se regule un marco normativo para darle soporte y estabilidad y protección necesariamente a esta gran masa poblacional de estudiantes. Hablamos de miles de ellos, y lo que han hecho los establecimientos universitarios es ir generando respuestas, algunas inmediatas. Los seguros contra accidentes se han generado en una de las principales armas de defensa, pero solo frente a un hecho accidental. ¿Y lo demás? ¿Cómo se va a regular? ¿Sí? Entonces,
La práctica profesional justamente incorpora estos elementos que venimos señalando hasta el momento, ¿sí? Otro elemento no menos importante tiene que ver con la interdisciplinariedad, que debería ser desdecida del carácter multidisciplinario con el cual hemos venido recogiendo toda nuestra participación. Existe una diferencia notoria cuando hablamos de equipo multidisciplinario versus equipo interdisciplinario, que más o menos es análogo cuando decimos trabajo en equipo y trabajo en grupo. ¿Qué es lo que debería promover usted como docente universitario? ¿Trabajo en grupo o trabajo en equipo? Equipo. ¿Y cuál es la diferencia respecto al trabajo en grupo? Por ejemplo, en un grupo de 4, 3 trabajan y uno paga. ¿Qué es lo que normalmente ocurre, verdad? Sí es cierto, sí es cierto. Para que ninguno de nosotros debe ser el que paga, ¿no? Sino el que trabaja. ¿Sí? Esa es la mejor ejemplificación de lo que conocemos como los trabajos en grupo. El trabajo en equipo implica la sumatoria de esfuerzos, ¿no? Eso que en el ideario todavía sigue siendo eso, pues, el ideario, y no termina aterrizando hacia un ejercicio real. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, nos dicen los ingenieros industriales, a la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? En donde hacemos o deberíamos hacer una menor cantidad de aportación y encontrar resultados mayores frente a determinado acto. Cuidado, cuidado, porque entonces significa que estamos siempre delegando nuestra responsabilidad y siempre esquivando lo que hasta el momento veníamos conversando. ¿En qué momento usted empieza a hacer investigación? ¿En qué momento usted empieza a hacer deconstrucción de la realidad? Si siempre usted se vuelve especialista en trasladar responsabilidad. Entonces, ese ejercicio que adquirió a los 18 años que se llama traslado de mandato cuando elige a su presidente, ¿sí? Usted le traslada la responsabilidad, usted no va a decidir, está determinando que sea uno o 3 personas las que se encarguen de decidir los destinos de nosotros. Lo piensa, lo analiza, conoce a quienes está delegando responsabilidad. No. Lo mismo ocurre en su vida universitaria. Usted traslada responsabilidad a quien cree que lo puede hacer bien. Que cuando se encuentra con el desaprobado, ¿qué pasó? Devuélveme lo que te pagué, ¿no? Devuélveme lo que te di. Ese traslado de responsabilidad debería ser descartado, desterrado, para empezar a asumir responsabilidades individuales. Y eso va, por un lado, en el momento que empezamos a hablar de la interdisciplinariedad. ¿Cuántos estamos acostumbrados a trabajar en equipo? ¿Cuántos tenemos esa capacidad de escucha, de tolerancia? En un equipo interdisciplinario usted no elige con quiénes trabajar, le son impuestos por la organización que financia el trabajo o por su empleador. Y usted debe empezar a conocer cuáles son las principales posturas que plantea cada uno de los que integran su equipo. Debería ser lo más enriquecedor, pero termina siendo en una suerte, a veces, de intolerancia, porque todos tenemos y somos dueños de cierta verdad. Y todos somos dueños de cierto conocimiento. Y pretendemos empoderarnos con el mismo. Entonces, ¿en qué momento yo dejo abierta la posibilidad de que lo que yo conozco todavía seguirá siendo una parte del conocimiento y no la totalidad? Y que la sumatoria de nuestros esfuerzos sí sería la totalidad de lo que quiero llegar, pero que todavía no me vengo entrenando ni capacitando para poder hacerlo frente. Entonces, ¿está acostumbrado a trabajar en equipo? Las principales preguntas en su entrevista personal, ¿cierto? Necesitamos aquí en nuestra organización personas que tengan un muy buen perfil, pero que por sobre todo sepan trabajar en equipo. Y cuando usted le preguntan, ¿usted sabe trabajar en equipo?
Todo dicen sí. Claro. Y el entrevistador, ¿qué forma de pregunta? Yo no entraría con esa. ¿Qué pregunta le haríamos para saber si sabe trabajar en equipo? A ver si es tolerante. No, es muy directa. Claro. Plantea situaciones. Claro, mayormente se Creo que más que una pregunta es poner en una situación. Así es, porque el postulante sabe lo que el entrevistador quiere escuchar. Nos hemos vuelto expertos en eso, ¿no? Yo sé que él quiere escuchar que yo soy puntual, que yo soy honrado, que soy honesto, que siempre llego temprano, que soy proactivo, etc. Y se lo voy a cantar durante toda mi entrevista. Pero sí, pues, el colocarlo en situaciones análogas, en situaciones, en casos, sí ayuda a ver cuáles son las respuestas, a las respuestas que tienen, ¿no? Por ejemplo, si le planteamos a usted que mañana también va a haber clases de 7 a 10 de la noche, y usted ya tiene armado y organizado pues toda su semana, mañana tiene un compromiso, una cena de trabajo en donde debe cerrar el nuevo contrato para todo el periodo de 2016, pero hoy día le he planteado que usted debe venir mañana a trabajar. ¿Qué es lo que va a decir usted? ¿Qué va a decir el postulante? ¿A qué diría yo? Claro, Es que no vengo. que se va a su cena. Sí. ¿Qué entonces ha establecido ahí su rango de prioridades? ¿Qué es lo que nos dice un postulante que está en búsqueda de trabajo? Yo dejo todo y me vengo a trabajar. Disponibilidad inmediata. Y estoy disponible, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Es eso. Nosotros ¿qué sabemos? Que lo primero que va a hacer frente a una situación similar va a ser dejarnos plantados para dejarse a ir a cumplir la otra responsabilidad, la otra planificación que ha previsto, ¿no? Entonces miren qué importante podría ser empezar a trabajar en grupos heterogéneos y en grupos con distintas formaciones para que esto signifique, se prevea un entrenamiento inicial frente a lo que usted va a encontrar ya en el escenario de la vida laboral, simplemente, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la labor o la función docente. Pues. Usted es un transmisor de información, usted es un transmisor de experiencias. Todo lo que ha capitalizado en el desarrollo, en el transcurso de su vida laboral, significan nuevas construcciones que usted está llamado a evocarlas y a transmitirlas durante su ejercicio en la vida universitaria. Por ello es que el estudiante le es mucho más enriquecedor la experiencia y la vivencia práctica, porque le permite ir confrontando aquellas situaciones todavía hipotéticas, todavía casuísticas, que solo formaron parte de la interlocución docente-estudiante, pero que se vuelven a existir mucho más enriquecedoras cuando esas se van viendo en el plano práctico. No es lo mismo que yo en ese momento venga a decirles, señores, vamos a hacer una necropsia, entonces preparémonos para poder enfrentar ello, ¿no? Entonces cada uno de nosotros habrá visto en las películas, en las series de CSI similares cómo hacerlo. Nada más original que verlo y estar frente al mismo. Hay situaciones en donde encontramos a un cadáver sin ningún tipo de magulladura, ni lesiones, ni nada. Yo tuve oportunidad de presenciar uno por una intoxicación, ¿no? Y es cuando se hacen las aberturas, cuando recién encontramos cuáles han sido las principales causas del deceso, que no es lo mismo encontrar a uno totalmente descuartizado, no es la palabra, ¿no? Herido, por producto de un accidente automovilístico, y que lo encontramos por partes, que ya sí genera pues un impacto mayor para los que no estamos acostumbrados. Para ustedes debe ser igual, ¿no? No, depende. Yo tengo amigos médicos que están allí viéndose y después están almorzando y comiendo de lo mejor, ¿no? Difícil. Pero ya se acostumbra. Finalmente, el estudiante. ¿Hacia dónde va volcándose todo este conjunto de experiencias, aprendizajes significativos, nuevas construcciones, etcétera? Hacia el usuario final, que en este caso es quien termina percibiendo y replanteando todo lo que hasta el momento se viene conversando. El estudiante debe convertirse en su mejor crítico y usted debe apoyar el debate y la crítica en el estudiante. No es un óbice el estudiante que pregunta. No debe ser un fastidio el estudiante que interviene y que debate con usted. O sea, no es un fastidio, a este me lo voy a jalar. Olvídense, ¿no? Entonces las prácticas, ojo por ojo, diente por diente o del castigo, deben ser totalmente eliminadas. Al contrario, brinde apertura a que el estudiante esté en condiciones de poder debatir.
Pero ojo, usted sabe cuando un debate, si es cuando hay un traslado de información real y no el traslado de información solo porque, bueno, pues es aquel estudiante que siempre está acostumbrado a decirle no y a debatir todo sin mayor expresión, sin mayor fundamento, ¿no? Entonces eso sí debería ser nuestro principal estimulador. Dos cosas. En punto 4, cuando hablamos del docente, entonces, yo, de acuerdo a lo que planteas, ¿no? Entonces, el docente tiene que tener una cantidad mínima de experiencia dentro de su profesión para ser docente. Lo ideal, apuntamos en qué momento el constructo teórico ha chocado y ha hecho frente con la realidad. Porque si no, imaginemos el otro lado, donde solo soy teórico académico, ¿sí? He investigado, he hecho revisión, sí, pues, pero la investigación no es solo descriptiva, y sí conocemos los tipos de investigación, ¿verdad? Desde la que es eminentemente descriptiva, la exploratoria y la explicativa. ¿Dónde se quedó usted? En general, ¿no? Para todos. Exploratoria, descriptiva o explicativa. Si siempre se quedó acá, bueno, pues estamos hablando de investigación todavía muy incipiente, ¿sí? Esta es aquella que probablemente haya sido solo a través de la búsqueda bibliográfica. La descriptiva ya lo ayudó a acercarse un poco a la realidad, porque por lo menos el personado de ella empieza a desagregar los detalles, la constitución de la misma, pero la explicativa es sin lugar a dudas el mejor tipo de investigación, porque usted empezó a conocer elementos mucho más cercanos y empieza a hacer nueva construcción. Dígame. Pero también depende de la materia, ¿no? Por Claro ejemplo, que un sí. caso muy extremo, si vas a enseñar matemáticas, no hay nada que estudiar. Claro que sí. No hay nada que estudiar ni descubrir más allá, ¿no? Totalmente. Pero si vas a Las exactas son claro. siempre iguales. Las ciencias exactas, allí no hay forma de darle vuelta, ¿no? Porque 2 más 2 siempre va a ser 2. Pero si vas a explicar, por ejemplo, no sé, gerencia de ventas, ahí es evidentemente De todas la maneras. experiencia. Muchas gracias por Mucho la más precisión. Entonces, sí hablamos de las ciencias no puras o no exactas, ¿sí? Para poder hablar en términos mucho más estrictos, para poder acercarnos a lo que nos está interesando conocer. Y bien, pues entonces, ¿en dónde está usted? ¿En qué etapa de la investigación se quedó? Si solo estuvo por acá, usted es solo un académico y un solo lector de información, pero nunca se acercó a corroborar y a contrastar la información. Entonces, ¿qué nos puede brindar? El estudiante está ávido de conocer la casuística. ¿Qué sucedió a usted? ¿Cómo enfrentó usted ese escenario en el que se fueron, hubieron pugna de normas para poder hacer frente al dictamen de lo que el juzgador podría determinar? ¿Qué es lo que dicen los nuevos enfoques de la administración frente a lo que vendría a ser el planteamiento de la administración moderna? Hablamos siempre de los organigramas verticales, en donde existe un sinnúmero de ramificación. Hoy hablamos de otro tipo de organización, en donde sea más horizontal, en donde no tengamos todo este enraizamiento, sino donde tengamos posiciones estratégicas y sobre ellas empiece a mover la organización. ¿Qué tipo de estructura organizacional se acerca más a lo que usted necesita para plantearlo de manera mucho más dinámica? Entonces debería responder más bien a esa suerte de fusión: planteamiento, investigación, revisión teórica, pero también soporte de la experiencia práctica en la que usted se ha visto involucrado. ¿Sí? Por lo tanto, un docente universitario, si no se trata de una ciencia exacta, debería tener un mínimo de años de experiencia. Así es, incluso en los perfiles para poder hacer el proceso de selección sí se pide, ¿no?, el tiempo de experiencia, y te ponen o te plantean un mínimo de 2 o 3 años para poder tener, digamos, un soporte válido sobre lo que usted encuentre en el plano real. Claro, una novedad. Más o menos así. Y en la parte del educando, a ver, aquí sí, a ver, nosotros tratamos de que el estudiante, entonces, me dices, tiene que ser un tipo contestatario. No, lo que debemos promover es que el estudiante en principio empiece a promover hábitos de lectura, porque en la medida en que revisa información es posible que pueda capitalizar esa información y estar en posición de contrastarla. Solo así, el estudiante que no lee se convierte en un contestatario en potencia y le dice no a todo. Pero cuando usted pide el fundamento que ayude, que explicite, o mejor aún, si esto es no, porque no funciona,
cuál es la nueva propuesta que usted plantea. Entonces, sí necesitamos estudiantes analíticos, pero el análisis va a partir en la medida que usted conozca y comprenda la información que tiene alrededor. ¿Cuántos de sus estudiantes tienen guardado ese ladrillo de fotocopias hasta el día que es la práctica o el examen? ¿Cuántos de ellos sí fueron empezando a hacer la revisión? ¿Cómo usted puede conocer si efectivamente el estudiante lee, diseña sus propias herramientas? Guías de lectura, algún otro instrumento que le permita prácticas calificadas, focus group, reuniones de trabajo, etc. Usted necesita conocer que el estudiante verdaderamente revise. Si no existe todavía el hábito de la lectura, va a ver que ese día está desesperado por empezar a leer, cuando existe el famoso trabajo en grupo, ¿no? O el trabajo en equipo. Y empieza a responder sobre las 2 o 3 primeras páginas que empieza a leer. Los textos de más de 50 a 100 páginas deberían ser entregados en forma dosificada, ¿no? Porque imagínense, el primer día de clase le decimos al alumno, léase todo el texto de introducción a la investigación científica que tiene 369 páginas. Entonces el estudiante se muere y dice, no, acá la profesora... Jamás vuelve a leer. No, jamás vuelve a clase tampoco, ¿no? Jamás vuelve a clase, porque no va a decir, esto es un homicidio. No, usted tiene que empezar, y por eso es que la dosificación del material debe darse progresivamente en el tiempo. Pero si usted espera el final del semestre para que recién la nota del examen final pueda constituirse en su principal insumo, también perdió, porque significa que si el estudiante aprobó ahí, significa que conoció el curso, y si no aprobó, significa que no conoció. Mal indicador para conocer los aprendizajes, o para medir los aprendizajes, no estaba leyendo. Mala fórmula para empezar a conocernos, ¿no? Existen a continuación algunas propuestas que han sido planteadas por entendidos en el tema. Está la de Johnson, la de Tyler y otros más, y existen elementos comunes que vamos a ir encontrando entre una y otra. Vamos a ir viendo, por ejemplo, que en esta primera, que es la propuesta de Tyler, encontramos 4 elementos importantes. Primero, la determinación de fines. ¿Qué es lo que pretendo perseguir con el planteamiento de una nueva propuesta curricular? ¿Qué espero alcanzar? ¿Qué espero encontrar? ¿Cuál es la determinación de objetivos que yo presento frente a mí mismo? La literatura nos dice que no deberíamos de tener muchos objetivos principales, pero que sí deberían estar claramente definidos en función a qué espero encontrar. Claro, porque entiéndase que el planteamiento de un objetivo principal ayudará a desprender objetivos específicos o objetivos secundarios. Se imagina una larga sumatoria de objetivos específicos, estaríamos prácticamente desagregando las actividades a realizar. Plantee objetivos estratégicos, no plantee objetivos para el año, para los 2 años. Recuerde que una propuesta curricular, en el mejor de los casos, debería estar planteada para responder a esta realidad, que puede ser entre los 5 a los 7 años siguientes. Tampoco podría plantear un plan curricular cada 2 años, ¿no? No estamos hablando, no otorgaría seriedad en la formación del estudiante ni de los nuevos estudiantes que pretenderían ingresar a su círculo universitario. ¿Cómo va a concretar esos fines? ¿Cuáles son las herramientas que le van a permitir hacer realidad este desarrollo del objetivo, del fin que venimos conversando? ¿Cómo empieza a organizar eficazmente las experiencias que van a ir encontrándose, que van a nutrir el planteamiento de los objetivos principales a los que usted empezó a señalar? Entonces considere principios. Hay principios importantes que lo vamos viendo en la evaluación, los hemos visto en investigación, también lo vemos en ejecución. Entonces, algunos principios que tienen que ver, por ejemplo, son pertinencia. ¿Sí sabemos qué es este principio? ¿Cuándo un objetivo es pertinente? ¿Es alcanzable? Cuando es alcanzable, sí, bueno, hay una idea bastante cercana. La pertinencia involucra al planteamiento de un objetivo que responda a una necesidad, ¿no? Entonces, necesito un nuevo centro universitario y una nueva malla curricular para formar ya no pues muchos abogados especialistas en todo, o médicos especialistas en todo, administradores especialistas en todo. Necesito formar especialistas. Algunas universidades se encargaron incluso de otorgarle ya la especialidad a ya algunas especialidades, valga la redundancia. Por ejemplo, para nosotros en el campo del derecho, algunas universidades plantearon derecho corporativo y derecho civil, parece que es
la otra sigue, la otra, ¿no? Pueden existir otras fórmulas. La idea es que la universidad responda a la expectativa del mercado. ¿Y qué me pide mi mercado en este momento? Esa especialización debería ser planteada como objetivo de pertinencia para que logre adecuar necesidad real versus interés que tengo en el planteamiento de la malla curricular o del nuevo establecimiento universitario. Primer objetivo. El segundo está aproximado a la eficiencia. Y aquí sí hemos manoseado eficiencia y eficacia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Uno está relacionado a los objetivos y el otro está en función a los recursos. ¿Cuál está en función a los objetivos? La eficacia. La eficacia. Eficacia. Y la eficiencia en función a los recursos para obtener. ¿Qué otro objetivo tenemos para plantear? La objetividad. Otro objetivo que también es planteado es la cobertura. Entonces, este programa, este proceso está dirigido hacia el común denominador para todos los que se encuentren interesados, y esto obtiene un público específico. Si yo quiero postular la especialidad de educación física, pero tengo una discapacidad física severa, por el deseo, por la necesidad que pueda tenerlo, no estaría merituada dentro de los propósitos que se persiguen para ser calificado como apto para esta disciplina, y por tanto no podría estar formando parte de ella, ¿no? Entonces, si bien las convocatorias son universales, deberían estar justamente ciñéndose, delimitándose hacia objetivos claramente definidos en su planteamiento inicial. Finalmente, ¿cuáles son los medios o los instrumentos que me permitan a mí ir corroborando el cumplimiento efectivo de todo lo que hasta el momento venimos señalando? Instrumentos, los medios, la organización y el planteamiento de los objetivos, la determinación de fines, son los principales planteamientos que el enfoque de Heidegger se encargó de plantear al momento de señalar una nueva estructura curricular. No es el único, decíamos, ¿no? Este nuevo exponente, Johnson, sí se encargó de plantear, a la luz de lo que venimos conversando hace un momento, algunos otros indicadores que son de gran utilidad. El primero que deberíamos entender es que el currículo no debería ser la respuesta a lo que esperamos encontrar, sino que debería ser más bien una respuesta inmediata al resultado del aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que he encontrado? ¿Qué es lo que la experiencia ha permitido encontrar a la luz del planteamiento centrado en el plan curricular previo? ¿Por qué la necesidad de reformular un nuevo plan curricular? ¿Por qué la necesidad de plantear uno nuevo? ¿Cuáles son los resultados que encontré con la aplicación del proceso o la malla anterior? Debería ser el principal insumo que usted considere en el momento de plantear. El otro tiene que estar enfocado a cómo se empieza a realizar el proceso o el procedimiento de la selección de los resultados. Entonces, ya no es solamente mirar el currículo entendido, concebido como resultado del aprendizaje, sino cómo voy moviendo y cómo voy enfocando para poder llegar a entender si esto resulta realmente práctico de mejoramiento continuo para afianzarlo, o es que de pronto debería empezar a desterrar otros elementos para alcanzar algo mucho más práctico, más dinámico en su ejecución. Segundo. El tercer elemento tiene que ver con que debe empezar un proceso de delimitación previo. Entonces, ¿qué espero encontrar? La propuesta curricular debería ser para todo el centro universitario y para todas las especialidades universitarias que planteo, o el planteamiento más bien debería ver y responder en función a cada especialidad. Debo hacer necesariamente un replanteamiento curricular universal, vale decir, el primer planteamiento con la creación de esta nueva universidad, si estoy en el año 1990, hacia el 95 yo pretendo que la especialidad de administración, a la luz de los nuevos enfoques, revista un planteamiento curricular. Ello significará que yo debo afectar a las otras especialidades para hacer replanteamiento de sus modelos curriculares. ¿Será válido que a partir de lo que requiere una especialidad podamos hacer el replanteamiento de las otras especialidades también? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se entiende el ejemplo que estoy planteando? ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento es válido hacer un ejercicio de replanteamiento
y la presentación de una nueva propuesta curricular. ¿Qué cambios significativos deberían mostrarse? ¿O qué desgastes debería mostrar el anterior plan para empezar a plantear uno nuevo? Podríamos hablar ahí de tendencias o de modelos. ¿Ya? Por ejemplo, si es un modelo por objetivos, es un modelo por competencia. Entonces, si yo tengo un modelo por objetivos y quiero cambiar un modelo por competencia, creo que replantee todo el tema, ¿no es cierto? Ya, pero eso va por atravesar solamente la especialidad, digamos Ajá. así. Pero no tendría el efecto multiplicador para las otras especialidades. Entonces hablo de administración y vamos a hacer el planteamiento del plan curricular. Eso significaría que necesariamente afecte los planes curriculares de psicología, de educación, de contabilidad y otros más. O sea, ¿cuál es el motivador principal para poder hacer el planteamiento de una nueva propuesta curricular? La actualización. Ya, un elemento. ¿Qué otro más? La comunidad misma por sus problemas. Ya, la comunidad, los problemas. ¿Sí? ¿Alguien más tiene otro idea? Yo creo que depende como mencionabas tú al principio, como que depende de la realidad, ¿no? del que estamos viviendo, ¿no? del enfoque que queremos dar dentro de un contexto social, económico, cultural que vivimos en un momento determinado, ¿no es cierto? Ya, y que esto puede terminar afectando a todo el escenario en el que nos estamos moviendo. No existen fórmulas exactas para señalar tiempos exactos para poder replantear los nuevos planes curriculares, ¿sí? Entiéndase que la propuesta del nuevo plan curricular recoge ese conjunto de necesidades, de expectativas y de proyección que plantea el mercado en este momento. Pero el mercado no cambia pues anualmente ni cada 2 años, salvo que se trate de situaciones trascendentales, de emergencia, ¿no? Ahora un tema con los currículos, están siendo de cierta forma, por lo que alguna vez he leído por ahí, ¿cómo explicarlo? O sea, más resistentes al tiempo, o sea, menos precisos y más amplios, porque la cosa cambia muy rápido. Sí. Pues no puedes tampoco hacer currículos, en 2 años el mundo te cambió, muchas veces, en 3 años te cambió, entonces tampoco puedes hacer currículos, como tú decías, cortos de 2 años. Entonces ahí está la capacidad de hacer cursos que permitan vigencia al margen de los cambios que se pueden dar en el corto plazo o mediano plazo, que cada vez este mediano cada vez es más corto, Así es, así por el sí. estilo. Si partimos de que el mundo está en constante evolución y que los cambios a todo nivel se van gestando de manera progresiva, muy cambiante, muy inmediata, también debemos hablar en términos muy genéricos, no porque la realidad en Europa o en Asia se haya modificado sustantivamente significa que eso también debe ocurrir acá, ¿no es cierto? Porque respondemos, recuerden, a nuestro propio escenario, al escenario en el que nos encontramos. Entonces acá tenemos variables que van a permanecer constantes, aunque suene contradictorio, ¿no? Se observa en el nivel solamente de Perú, ahora conocer, la economía globalizada, mucha gente a veces tiende a poder irse a otros países y casi la mayoría, algunos estudiantes lo que buscan es que esa universidad tenga una currícula que también pueda proyectarse para ese país. Eso también es válido, ¿no? Estudiar economía en Perú o en un país fuera de Latinoamérica tendrá los mismos patrones y los mismos enfoques, casi los mismos enfoques iniciales para su desarrollo. Entonces no hablamos de situaciones totalmente diferenciadas. Para otras especialidades no puede ocurrir lo mismo, ¿no? Para los abogados, por ejemplo, que nos movemos en Latinoamérica al amparo del derecho romano, y para los del otro lado al amparo del derecho sajón, sí estamos hablando de la pugna que podría existir entre planteamientos totalmente distintos. ¿Ocurrirá lo mismo con otro tipo de especialidades? Probablemente en algunos la respuesta sea sí y en otros no. Entonces tendríamos que también tener la capacidad de encontrar los patrones comunes para las especialidades de tal manera que permitan que estas nuevas construcciones y nuevos replanteamientos de propuesta curricular no se conviertan en un ejercicio muy mecánico. O sea, no es
cambiar de profesor a la asignatura, es cambiarle todo el contenido al mismo y toda la direccionalidad del mismo. Entonces, en la medida en que este pueda ser planteado, no en términos totalmente generales, pero sí en planteamientos centrales, sí ayudaría a que este luego pueda afianzarse en el desarrollo mismo de su actuar. Porque recuerde, a usted, para que ejercite la docencia, ¿qué le entregan? Usted debe pedir la malla curricular, pero a usted le entregan la sumilla del curso, ¿sí? Y usted desarrolla y plantea todo el curso en función a lo que plantea la sumilla. Entonces tiene también la libertad, sin modificar todo el plan curricular, de ir adecuando los contenidos en tanto y cuando respondan al planteamiento central que vendría a ser la sumilla. Y por eso puede encontrar un sílabo del 2014 que de pronto haya sido bruscamente replanteado hacia el 2015, pero sin perder de vista el objetivo planteado en la sumilla. Y resulta válido. ¿Qué ha nutrido el sílabo del 2015? Su nueva mirada a la realidad en la cual se ha visto incorporado. Los nuevos instrumentos normativos, los nuevos instrumentos metodológicos que se van gestando y que sirven de apoyo y referente. Pero la médula de la asignatura no ha sido modificada. No se va a ver modificada. Entonces, quiero entender, a partir de todas las disciplinas que en este momento nos concentran, de que si bien el conocimiento es cambiante, este no cambia totalmente, ¿sí? Existen modificatorios que se pueden ir dando, pero estos no cambian toda la esencia del contenido. Entonces, por eso es que sí podemos hablar, no de propuestas curriculares de larga data, pero sí de propuestas que se vayan asentando en el tiempo y que las sumillas más bien permitan ir reestructurando los contenidos para el desarrollo del curso sin afectar totalmente la propuesta curricular. Allí sí creo que habría un ejercicio válido para poder afianzar derechos como la libertad de cátedra, ¿sí? El nutrir cada vez más de esa experiencia tan rica que se tiene cuando se hace ejercicio profesional, y el soporte de la revisión bibliográfica documental que vamos a encontrar en el eso sí. Y no perdimos la esencia de la propuesta, que es a donde queríamos o necesitábamos llegar, ¿no? Entonces, esas ideas han sido recogidas en las propuestas que nos brindan esos autores y, por ejemplo, tenemos, ¿no? Debe existir previamente la determinación de criterios que permitan ir regulando el desarrollo mismo de los contenidos al interior de cada una de las asignaturas. Usted no puede variar los títulos de la asignatura, pero sí puede variar en un mismo plan curricular, ¿sí? Todavía no hablo de la reformulación del plan. En un mismo plan curricular no puede variar los títulos de la asignatura, pero sí puede variar los contenidos de la misma, en función a lo que va planteando la sumida del curso. Y es válido, como ejercicio es válido. Debe tener necesariamente un patrón, una estructura. El currículum no es una guía estática, no es una guía que no está susceptible a introducirse mejoras, pero en tanto está formulada como guía, regula el camino que usted debe seguir, regula cuál es la orientación a la que está llamado a realizar. Cada asignatura tiene planteadas sus herramientas metodológicas y las herramientas de evaluación. ¿Cómo pondera usted las evaluaciones del aprendizaje? Si estas solo van con el peso hacia las evaluaciones parcial y final, ya hablamos de un tipo de evaluación distinta. Si esta más bien tiene un peso que va equiparando presentación de los trabajos, participación en clase, sustentación de una investigación, entonces ya le está agregando otros componentes, ya le está agregando el sentido participativo que sí necesita encontrar en el estudiante. Recuerde, si usted tiene un aula pasiva, preocúpese, porque o no lo están escuchando, o se están durmiendo, o simplemente tiene estudiantes que solo están con propósito receptor. Y a usted no le interesa ese tipo de estudiante. A usted le interesa un estudiante mucho más dinámico,
que le interesa a un estudiante, que pregunte, no el contestatario del que nos decía hace un momento, ¿no? Y es válido, no el contestatario, necesitamos aquel que sí se preocupe y que refleje el producto de la revisión bibliográfica, porque es con el primer elemento con el que viene. Todavía no le pedimos contrastación empírica, práctica, porque aún no ha sido aventurado ese ejercicio, todavía está cuando está en la fase inicial, ¿no? La propuesta de Villarreal sí empieza a arrojar algunos otros supuestos. El primero tiene que ver con cómo encontramos un propósito secuencial en el planteamiento de las asignaturas previstas en el modelo curricular. Debe existir un hilo conductor que lleve desde asignaturas de menor complejidad hacia otras de mayor complejidad, en donde exista un tratamiento menos riguroso hacia aquello que revista un tratamiento mayúsculo. ¿Por qué existen asignaturas con mayor complejidad en el último ciclo y no en el ciclo intermedio? ¿Por qué deben existir asignaturas mucho más densas hacia los ciclos finales que en los primeros? ¿Por qué el curso de investigación debe llevarse en el primer o segundo ciclo y no al final? ¿Por qué el curso de seminario de tesis que existen en todas las especialidades está en el último ciclo y no está antes? Si se entiende que a usted lo están preparando para hacer investigación y para que no pierda tiempo cuando salga o egrese de la universidad. Hasta que usted aprende el curso de tesis y empiece a ejecutarlo, tiene un tiempo mayor. Tiene un tiempo mayor para poder empezar a desarrollarlo y afianzarlo como tal. No es fácil, todos los que en algún momento hemos sufrido con un curso de introducción a la investigación científica podemos dar fe de ello. Aunque el título parece monstruoso, el contenido no hace más que ayudarnos a canalizar todo lo que debemos ejecutar durante nuestra vida universitaria. Entonces, por ahí deberíamos empezar a hacer el planteamiento primario, ¿no? ¿Qué más? Debemos elaborar las denominadas matrices o las fuentes de investigación que permitan a usted ir enfocando ese diagnóstico inicial que parte de cómo conoce las necesidades de la comunidad, de la población, del ámbito geográfico en el cual usted se siente. Empiece a conocer, empiece a promover en sus estudiantes el conocimiento de la realidad inmediata, que los juicios valorativos, que los juicios de necesidad se empiecen a gestar a partir de su primer espacio social. Eso ayudará a que usted también tenga una herramienta mucho más cercana y válida para poder ejecutar los procesos siguientes, ¿no? Hay una definición previa de cuáles son los perfiles ocupacionales, los perfiles laborales y los perfiles que persigue cada especialidad. Decíamos que uno de los instrumentos principales en donde usted, si todavía no está insertado en el ámbito universitario, los va a conocer, que son los prospectos universitarios. Y que ya estando adentro los va a conocer en los planes curriculares. ¿Cuántos de ustedes en el primero o en el segundo ciclo se interesó en conocer toda la malla curricular que le ofrecía la universidad, si es que eso no lo conoció antes de ingresar? O es que empezó a conocerlo sobre la marcha de acabé el semestre y ahora recién voy a conocer qué cursos siguen al siguiente y así sucesivamente. ¿Sí? Algunos deben haber pasado por esa suerte de ejercicio, otros seguramente mucho más meticulosos, mucho más observadores, y han conocido todo lo que viene a continuación. Otro elemento importante es cuáles son la sumatoria de contenidos que deben formar parte en el desarrollo de cada asignatura. Decíamos hace un momento que si bien la submilla es la directriz de la realización de la asignatura, existe información mínima y básica que se debe contener el sílabo para el proceso de traslado de información al estudiante. Entonces no podríamos encontrar sílabos totalmente diferenciados los unos a los otros respecto a una misma asignatura y por más de un docente. Es más, la tendencia que existe en este momento, y siempre que existan los denominados procesos de acreditación, se obligan a que las universidades planteen un solo sílabo por asignatura, aun cuando exista más de un docente. Y eso no significa violar la libertad de cátedra. Ojo. Significa la uniformidad de información que le debe llegar al estudiante. La forma en el traslado de la información, la forma en la transmisión de las experiencias y la casuística y otro más, sí va a ser exclusiva del docente.
pero sí existe información elemental que debe conocer el estudiante. Con ello rompemos viejos paradigmas, que algunos docentes de pronto sí procuren mayor contenido al sílabo versus otros que no lo procuren y que solo tengan como temas tentativos, que se desarrollarán en algún momento, pero que no se desarrollaron en el espacio y tiempo para el que fueron previstos. ¿La evaluación única de un curso que tiene varias secciones garantizado? La evaluación única, no necesariamente, porque estaríamos hablando siempre de supeditar una evaluación formal frente a la evaluación sumativa, que es lo que existe como promoción en el campo de la educación. En la educación se habla de la evaluación formativo-sumativa, y esto va por el lado de dosificar contenidos, pero evaluar el todo. Entonces, no solo el parcial y el final son importantes, no solo el control de lectura puede representar el 50% del desarrollo de la evaluación de tu asignatura. Debe existir una dosificación en los porcentajes de evaluación de tal manera que te permitan conocer. Si tú quieres medir y solo evaluar retención y fijación de conceptos, probablemente el parcial te ayude. Si tú quieres conocer cuál es el propósito argumentativo frente a un determinado caso, probablemente la práctica dirigida ayude a refrendar un poco esa información. Entonces, si bien existe información que debe quedar fijada en el estudiante, existe también un instrumento que ayude a la fijación de la misma. Pero si necesitamos conocer cómo empieza el estudiante a conectar información y a construir nueva información, sí, pues tenemos a través de las preguntas abiertas la mejor fórmula para poder empezar a medir esto, ¿no? Si bien existen, digamos, tipos de evaluación y tipos de preguntas para medir la evaluación, la cerrada, la deducción múltiple, etc., no necesariamente se constituyen en la única forma de evaluación, porque el estudiante también fija mucho esto y es vivo. Antes de que usted tenga, hemos conocido docentes que de pronto repiten la misma fórmula de exámenes semestre tras semestre, ¿no? Entonces los que sufrieron solo fueron los del primer semestre, porque los del segundo se tienen todos los exámenes que ya fueron tomados y el docente ni siquiera se toma la molestia de ir renovando preguntas, ¿no? Sino que va ya cero esfuerzo y va trasladando las mismas generación tras generación. Entonces tampoco podría caer en ese círculo repetitivo. Recuerde que usted también está siendo evaluado. En universidad pública y privada implica también el resultado de la evaluación que tiene el docente, ¿no? Entonces el estudiante tampoco se le puede engañar y sabe cuando el docente viene repitiendo lo mismo semestre tras semestre, hasta los mismos chistes, los mismos ejemplos, la misma información, y cuando sí va actualizando su información. Y la evaluación final común para varias secciones. La evaluación final se refiere a un mismo tipo de examen para Examen para todos. Para todos. Yo pienso que deberíamos un poco alejarnos de esa única fórmula, salvo que ese mismo examen sea tomado en el mismo tiempo para todas las secciones. ¿Eso qué garantiza? No se pasan las preguntas. Por lo menos en principio que no... ¿Qué garantiza un examen único? Que todos han recibido la misma información. Bueno, podríamos partir de ese supuesto. La idea va a depender también hacer la preparación del examen en función de la cantidad de estudiantes que se tiene. ¿Sí? Y en función de la cantidad de profesores que lo dictaron. Y frente a ello, para saber